Bueno, pues comenzamos. Mi nombre es Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y vamos con Psicopatología, tema 4. Nos dice, como introducción, voy a agrandar esto, que se considera un trastorno de desarrollo de origen neurobiológico que se manifiesta durante los primeros años de vida y que perturba todo el ciclo vital, ¿vale? Voy a poner primeros años de vida y todo el ciclo vital, ¿vale? Viene de autos, uno mismo, en griego en este caso. Término acuñado por Bleuler, ¿vale? Para referirse a la tenencia de los esquizofrénicos para vivir encerrados en sí mismos, ¿no? Por vivir encerrados en sí mismos. Kanner fue el pionero de investigar el autismo, súper interesante, en el sistema nervioso. Un comportamiento que hasta entonces había pasado desapercibido. Se manifiesta por graves alteraciones en relaciones sociales, lenguaje, procesos cognitivos con relación de movimientos repetitivos sin finalidad, que se concibe como una alteración psicoafectiva. Ruther nos habla que es de una alteración grave en el desarrollo del lenguaje. El desarrollo motor, psicomotor, lingüístico, cognitivo, emocional y social está retrasado y alterado en diversos grados. Todo eso es lo que pasa en el autismo, ¿vale? DSM-5 y CIE-11 lo engloban en trastorno del espectro del autismo. Y los síntomas se engloban en afectación de la interacción social, alteración en la habilidad de comunicación y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Bueno, pues lo que hemos hablado un poco antes, quédate con la que tú quieras, de las que hemos dicho. El concepto del TEA. Del autismo infantil al trastorno del espectro del autismo. Se diagnosticaba como una demencia precoz o esquizofrenia infantil, pero Kanner lo definió como innata alteración del contacto afectivo. Al dar relevancia a los déficits en relaciones interpersonales, se acabó definiendo también en términos de carencias emocionales. Ruther discrepó en considerar esto como síntoma primario, ya que lo vio como un síndrome conceptual con origen orgánico. El principal, las alteraciones del lenguaje. Posteriormente se ha descrito en términos de déficits para considerar la discapacidad. Esto tenía mayor peso los lingüísticos y cognitivos. En la NSAC define un síndrome conductual con graves dificultades en el desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo y social, lo que llevamos diciendo todo el rato, siendo muy acusada la capacidad para relacionarse con los demás, así como la presencia de RR anómalas y AEE. No todas las patologías con TEA tienen la discapacidad intelectual ni problemas de lenguaje. O sea, no todas tienen discapacidad intelectual ni problemas de lenguaje. Características clínicas. Pues según los clínicos, la psicología clínica nos dice que sus síntomas son un déficit en la comunicación o interacción social, dificultad para mantener una conversación o relacionarse, nivel de funcionamiento cognitivo variable, de discapacidad grave a superdotados, en este caso, y una variabilidad para funcionar en situaciones cotidianas. Hablamos, como siempre, de la comunicación, conversación, social, y para el diagnóstico social, habilidades de comunicación y que los intereses por muchas cosas no hay, ¿vale? Y los comportamientos repetitivos, lo que llevamos diciendo bastante tiempo. Alteraciones del comportamiento social. Nos dice que es mucho más evidente en los primeros años y lo que se llevó a proponer fue subtipos de autismo, estableciendo tres patrones. El aislado, el pasivo y el activo. En este caso, el aislado es el que evita la interacción activamente. El pasivo soporta la interacción pero no busca. Y el activo interactúa de modo extraño, ¿vale? Vamos a poner que el aislado evita, el pasivo soporta y el activo interactúa
Vamos a poner extraño para quedarnos con eso. Se caracterizan por ausencia o menor contacto con los demás, esto lo sabemos, y carencia de vínculo con los padres. No buscan contacto afectivo ni conductas anticipatorias. Intereses particulares propios, utilizando a las personas como objeto para un fin, una hipersensibilidad a los cambios, esto es súper importante por lo que sus rutinas tienen que ser súper claras. En este caso, pues responden a berrinches o autolesiones y desarrollan preocupaciones rituales. Alteraciones de la comunicación. Nos dicen que es limitada y se observan dificultades en la sonrisa facial, porque suele ser bastante falsa, mantener la mirada, intentan evitarla a toda costa, y en gestos y vocalizaciones comunicativas por nerviosismo y tal. Las dificultades se hacen más patentes a los 18 o 24 meses y algunos no llegan a poder expresarse adecuadamente. Una cosa se llama la ecolalia, que es inmediata y demorada, que es la repetición de las palabras de otro, y la prosodia, que es lo peculiar, que es la forma de enunciar las frases. Alteraciones motoras y conductuales. Pues la conducta autoestimulatoria es un comportamiento repetitivo, persistente y reiterado, sin otra función que proporcionar. ¿Vale? En este caso nos hablan de un balanceo rítmico, giros de cabeza, saltos y carreras cortas, y contemplar la mano en una postura y manipular insistentemente un objeto. Pasan mucho tiempo relacionando otros comportamientos, lo que obstaculiza la adquisición de otras conductas para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Y tienen conductas autolesivas que se realizan daño físico. Alteraciones cognitivas. Presentan mayor variabilidad inter e intraindividual, es decir, el déficit de funciones cognitivas acompaña a esta persona durante toda la vida, ¿vale? Tienen un pensamiento rígido e inflexible y, bueno, una capacidad intelectual. Aquí hay unos porcentajes, pero bueno, suele ser inferior al 50, ¿vale? O al 70, entre el 50 y el 70 suelen ser más inferior. El 50% tiene discapacidad y el 20% no. Algunas personas pueden tener habilidades especiales, por ejemplo, pueden memorizar listados, etc. Tienen una ceguera mental algunos, que es la capacidad para atribuir estados mentales a los demás, o una falta de capacidad metarepresentacional, lo que dificulta las habilidades sociales. ¿Vale? Aquí nos están explicando un poquito el porqué de lo anterior. Atención y senso-percepción. Nos dice que tienen una respuesta anormal ante la estimulación sensorial. Por ejemplo, una hipersensibilidad estimular. Un ejemplo, pues no responder ante un ruido intenso e inapropiadamente al oír pasar una hoja, ¿vale? Más que nada es procesos atencionales que perceptivos, ¿vale? Una hipótesis es que las redes neurales se desarrollan jerárquicamente, es decir, pues unos sistemas motores y sensoriales se forman antes que los circuitos relacionados con el lenguaje, la cognición y habilidades sociales durante el primer año y el segundo año. Hay una baja frecuencia de interacción social y ausencia de sonrisa social, así como falta de expresividad emocional. Una dificultad para responder a su nombre y ausencia de actos de señalar y mostrar. Un retraso en la aparición del lenguaje y una dificultad para orientarse hacia el rostro de otros o imitación espontánea. Hay unas funciones ejecutivas, que es el pensamiento rígido, ya lo hemos hablado, o la baja tolerancia a la frustración, una impulsividad o dificultades para el autocontrol. En adolescentes y adultos hay falta de planificación, organización y capacidad para tomar decisiones. Una de 4 sufre crisis epilépticas y, bueno, alteraciones del sueño, que al final es como un problema de conducta con hiperactividad y baja capacidad de funcionamiento. Todo esto está incluido, ¿vale? Luego tenemos unos criterios de diagnóstico que nos da
los diferentes libros, ¿no?, donde se destacan estos tipos de trastornos, que es el DSM-5 y el CIE-11, donde nos dice que el diagnóstico se debe realizar antes de los 3 años, aunque es más frecuente a partir de los 4. Los criterios diagnósticos del DSM-5 nos dice que el 1 y el 2 era una categoría de la esquizofrenia infantil y eran necesarias 6 condiciones para el diagnóstico. La edad de inicio antes de los 30 meses, déficit de la percepción del otro y del lenguaje, una respuesta extraña a los estímulos, una ausencia de grillos y alucinaciones, y luego el DSM-3 lo llamo trastorno autista y el DSM-4 y el 5 responden que incorporan trastornos generalizados del desarrollo y destacan el espectro autismo, donde nos hablan de la alteración de la integración social, de la comunicación, comportamiento, etc. Y actualmente el autismo pues engloba 5 categorías, subcategorías, donde está el trastorno autista, el síndrome de Rett, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Las diferencias entre estos vienen determinadas por el nivel intelectual y la afectación del lenguaje y otras, ¿vale? Todo esto se agrupa en el DSM-5, algunas. La epidemiología y el curso evolutivo, pues nos dicen que la epidemiología va prevalecido por la prevalencia, ¿no? Al final está en el torno del 1% de la población y la frecuencia es similar en niños que en adultos, o sea, muy parecida, pero mayor en niños, aunque en los últimos años ha aumentado la de adultos. El CDC encontró en 2014 prevalencias de 1 por cada 50 personas, ¿vale? Se cree que las razones de este incremento es por la mayor visibilidad, aunque no son claras. Sí, eso es como todo, ¿no? Es como, pues yo a lo mejor conozco una persona que tiene muchos de los síntomas que estamos diciendo ahí, pero en ningún momento esa persona tiene ni es autista, ni tiene ningún trastorno espectro autista, ni Asperger, ni nada. Pero por tener idea, por saber, por haber aprendido, hay gente que se puede ¿no? Se lo puede condicionar y ir al médico y decir, me pasa esto, entonces se lo dicen, entonces pues sí que tiene un poco más de razón por la visibilidad de todo, ¿no? Luego, el curso evolutivo nos dice que tiene una evolución crónica y que hay pocos estudios sobre adultos y ancianos, pero suelen padecer trastorno del ánimo, que es la depresión, y trastorno de ansiedad. El diagnóstico diferencial, comorbilidad, transdiagnóstico, diagnóstico diferencial, madre mía, un poco difícil, pero bueno. Vamos a quedarnos con el diagnóstico diferencial y comorbilidad, de comer, ¿vale? Vale, los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por afectar al comportamiento, ¿vale? Tenemos que tener claro que el neurodesarrollo afecta al comportamiento y se inicia en la infancia y sus dificultades intelectual, lingüísticas, ¿vale? Y al ser de etiología compleja y desconocida, Artigas Pallares distingue aspectos, ¿vale? Dice que los síntomas son características normales, que los límites con la normalidad son arbitrarios, que no existen marcadores biológicos, que la comorbilidad es la forma habitual de presentarse, por si no lo sabían, y que los límites entre trastornos pueden ser imperceptibles. Eso yo lo veo muy cierto, la verdad. Y que los comórbidos frecuentes son ansiedad. Dicen claro, que en la práctica es difícil de diferenciarlo de otros cuadros, como puede ser la discapacidad intelectual. Bueno, y algunos cuantos, ¿no? Vamos a empezar por la discapacidad intelectual, que nos dice que hay una alta comorbilidad, es decir, una alta forma habitual de presentarse,
y el desarrollo emocional y social está afectado. O sea, está afectado con el TEA, pero no ocurre en la discapacidad intelectual, ¿vale? O sea, yo quitaría esto para luego cuando hagamos los resúmenes no liarnos, ¿vale? El diagnóstico TEA era adecuado si la interacción y comunicación social presentan déficit significativo. Lo mismo de siempre, se deben cumplir 3 criterios para que se dé discapacidad intelectual. Aquí sí, ¿vale? Y nos dice que tiene que haber deficiencia de las funciones intelectuales, en el razonamiento y en la resolución de problemas. Deficiencias de comportamiento adaptativo que producen fracaso en el cumplimiento de estándares del desarrollo de la autonomía y responsabilidad social y un inicio en la deficiencia del periodo de desarrollo, ¿vale? Vamos a meter aquí, pues, de desarrollo. Mutismo selectivo nos dice que es la capacidad del habla que está conservada en determinados contextos y la interacción social no está deteriorada, como tampoco hay patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Trastorno específico del lenguaje, el TEL. Nos dice que no suele cursar con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Vale. Nos dice que las características del TEA frente al TEL es una alteración pragmática y ausencia de la conciencia del lenguaje, la prosodia, la ecolalia y neologismos, comprensión del discurso más alterada que la expresión y dificultades de atención y relaciones sociales. ¿Trastorno de la comunicación social? Pues obviamente se caracteriza por la falta de competencia para el uso social del lenguaje, verbal y no verbal, y puede ir acompañado de problemas de conducta. ¿Vale? Subrayamos. El TDAH, pues solo no tiene el 41, o sea, no, quería decir. El 41-25% de las personas con TEA tienen TDAH y viceversa. Pero ese último no son tan graves e incapacitantes y no suelen mostrar un déficit en comunicación no verbal. En ambos hay dificultades para controlar la conducta y alteraciones en las funciones cognitivas, similares al daño cerebral, disfunción de la corteza prefrontal, etc. Se aconseja no dar diagnósticos del TDAH con TEA. En el TDAH, los enfados y rabietas se deben a impulsividad y bajo autocontrol. ¿Vale? Síndrome de Rett nos dice que es un trastorno del sexo femenino, en este caso. La segunda causa de discapacidad intelectual en niñas después del síndrome de Down. Trastorno de deterioro progresivo asociado a una ausencia de expresión facial y contacto interpersonal. Fácilmente es confundible con el TEA. Y entre el 1 y el 4 años puede presentarse una alteración en la interacción social, pero tras este periodo la mayoría presenta una mejoría. Trastorno de movimientos estereotipados, pues una conducta motriz repetitiva, aparentemente impulsiva, la cual no tiene meta, frecuentemente con la discapacidad intelectual. Si en el TEA se presentan estos movimientos y ocasionan lesiones corporales, se pueden emplear ambos diagnósticos, sino únicamente TEA. El síndrome de Asperger, pues se considera una TEA de alto funcionamiento y el diagnóstico requiere una manifestación de falta de empatía, estilos de comunicación alterados, intereses intelectuales limitados y una vinculación idiosincrática con los objetos. Con frecuencia presentan adquisición del lenguaje y desarrollo cognitivo normales. La frecuencia del niño o niña del 8,1. O sea que hay más en niños, en este caso, que en niñas. ¿Vale? Esquizofrenia infantil. Es poco frecuente. Equipo. Han pasado 20 minutos. Voy a descansar y ahora termino el tema. ¿Vale? Estoy notando ya como mi mente empieza a colapsarse y empieza a enterarme menos. Soy consciente, pauso el vídeo, me preparo un café suave, porque tengo que dejar los cafés, y seguimos, ¿vale? Bueno, pues seguimos. Al final me he hecho un teito y con una mandarina.
Esquizofrenia infantil es poco frecuente, al final tiene presencia de alucinaciones e ideas delirantes, tiene déficit en habilidades sociales, creencias e intereses atípicos y bueno, pues no hay graves déficit de desarrollo lingüístico y cognitivo como en el TEA. Tengo que decir una cosa, obviamente estoy cogiendo un resumen que os lo dije en el capítulo anterior de quién era, es de Cloud Clouds y está sacado de Wola. Me parece súper esquemático que nos ayuda mucho a estudiar o a repasar, pero obviamente esto no es lo único que debemos, ¿no? Al final hay que empaparse el libro, hay que leérselo y ponerse con ello. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que al final son ideas obsesivas y compulsivas, donde las habilidades sociales no están alteradas y no suelen haber dificultad, o sea, dificultad intelectual, y los rituales del TOC se asocian a conductas evitativas y preocupaciones excesivas. Características transdiagnósticas. Pues en este caso es una intolerancia sensorial común como en personas con todo esto y sensación de inacabado con frecuente en el TOC, ¿vale? Teorías explicativas. La causa del TEA es desconocida. Es muy fuerte esto, ¿eh? Con todo lo que tenemos en nuestro mundo, que no se sepa todavía por qué nuestra mente llega, o nuestro cuerpo llega a unas situaciones, me parece como espeluznante, la verdad. Se considera, dice, un trastorno plurietiológico, un resultado de un proceso en el que confluyen multitud de variables biológicas, psicológicas y ambientales. Sí, vale, pero aún así no me sirve, ¿sabes? La hipótesis explicativa se agrupan en biológicas, psicológicas y ambientales. Biológica es donde los factores genéticos juegan un papel relevante. Psicológicas se integran hipótesis cognitivas, sociales y de comunicación. Y bueno, pues las ambientales su alrededor, ¿vale? Teorías biológicas. Dice que hay una hipótesis genéticas, donde existen más de 100 genes relacionados con el TEA, determinadas mutaciones de genes que son el factor de riesgo. Por ejemplo, en el gemelo monocigótico el riesgo es del 70-90% y en dicigótico es del 0 al 10% y en hermanos gemelos del 4%. Y bueno, hay una hipótesis también neuroanatómica que dice que el patrón de crecimiento cerebral es inusual, que las células de Purkinje son menores y la amígdala y el hipocampo tienen un desarrollo temprano atípico. Pues puede ser que esa sea la realidad. Tienen infraconectividad en las zonas cerebrales de planificación y organización, la sincronización funcional entre la zona frontal y parietales inferior, las conexiones del cuerpo calloso son menos densas, en menor grado tienen menor grado de integración de información en áreas corticales debido a menor conectividad intracortical. Desarrollo típico de la girificación, es decir, unas formaciones de los pliegues del cerebro de regiones prefrontales y parietales. Sí, bueno, un desarrollo típico de toda la parte del cerebro, vaya. El patrón de girificación prefrontal izquierdo muestra una maduración más lenta, hablamos de eso, un desarrollo atípico, más lento, más ¿vale? Teorías psicológicas, pues nos dicen la teoría de la mente, que estudia las habilidades cognitivas que permiten comprender y predecir los estados mentales de otros, desarrollándose los primeros estadios infantiles hasta consolidarse a los 4 o 5 años. Luego la teoría de la coherencia central débil, que es la capacidad de integrar información teniendo en cuenta las características generales y contextuales alteradas en las personas con TEA, ya que tienen dificultad para conectar e integrar información que les permita construir un significado, ¿no? Para tener dentro de un contexto. Hay un criterio B del DSM-5 donde tienden a priorizar los detalles de hiper-hipo-reactividad en los estímulos sensoriales, ¿no? Y se han encontrado poca relación entre esta teoría y el TEA, o sea que tiene, ya me llamo, la teoría de la empatía sistematización, que nos dicen, bueno, que la empatía es la capacidad de percibir y entender la manera de pensar, sentir y actuar del otro. Aquí nos dice lo que es cognitivo, lo que es emocional y
sistematización es la búsqueda de reglas por las que se rige un sistema para predecir cambios. Por ejemplo, en Asperger, pues siempre es llevar la misma ropa, hacer siempre los mismos días. Y en el TEA es la obsesión por horario, girar reiteradamente un objeto, repetición de frases, etc. Por ejemplo, si una puerta está abierta, pues todo el rato cerrarla. Baron Cohen nos habla de la teoría del cerebro masculino externo, del perfil masculino en el TEA, etc. Alteración de las funciones ejecutivas. Nos dice que las alteraciones de conducta en el TEA son un reflejo del déficit ejecutivo ligado a una disfunción de los lóbulos frontales y alteraciones. Nos dice que está la flexibilidad cognitiva, la memoria funcional y el control inhibitorio. El control inhibitorio es evitar reacciones impulsivas y resistir la distracción. La funcional mantiene la información en la mente para trabajar con ella y la cognitiva capacidad para cambiar. Luego tenemos la teoría macrocelular, nos la leemos. Teorías ambientales, igual, no lo podemos leer, ¿vale? Recomendaciones para la evaluación y el tratamiento. En la persona con retraso o alteración en el desarrollo es aconsejable realizar una evaluación clínica integral que incluya todas estas cosas. Luego nos dice, Wong dice que hay dos grandes modelos de intervención en el TEA, que es el globalizado de marca y el focalizado. El globalizado de marca son prácticas destinadas a potenciar el desarrollo global durante periodos prolongados y el focalizado son intervenciones para hacer frente a una sola habilidad, en este caso, pues yo que sé, alguna tarea. Y la farmacoterapia puede ser eficaz en casos de autolesiones, hiperactividad, inatención o si existe comorbilidad. ¡Oh! ¿Qué es eso? Vale, me perdonáis que me acaba de dar un microinfarto porque he visto por la puerta que se iba mi conejo y estaba encerrado. Nada, ya para terminar este tema, ¿vale? Tenemos una tabla que es la 15.3, que son los criterios diagnósticos del DSM-5 para el TEA. Nos lo podemos leer perfectamente, súper importante ese cuadro para estudiarlo al máximo, ¿vale? Y ya terminamos por aquí todo esto. Muchas gracias a Clau en este caso por haber puesto sus apuntes en el Word, ¿vale? Bueno, pues seguiremos el próximo día con otro tema y pues bastante interesante. Venga, un saludo. Chao.